Pues bueno, antes de empezar esta predicación en sí, quería expresar mi compromiso de hablar más lento y más claro que la vez anterior, que fue la mayor crítica por goleada. Y os doy de verdad la licencia para hacerme así desde donde estáis, para que hable más tranquila, más lento, lo que sea, porque en general hablo rápido y mucho más en situaciones públicas como esta. Y lo peor es que yo me percibía esforzándome muchísimo por hablar lento y creía que lo estaba consiguiendo. Así que bueno, esta vez voy a intentar que sea una realidad para todos y no solo para mí. Y bueno, en el día de hoy vengo a hablar de algo con lo que, al igual que la vez anterior, me encuentro confrontada y posiblemente sea la experiencia de más de una persona que me escuche. En la última predicación hablé de la importancia de aprovechar bien el tiempo y esta vez voy a hablar de algo imprescindible, una práctica o un aspecto imprescindible para aprovecharlo, que es el descanso. Creo que la palabra de Dios trae luz a las diferentes áreas de nuestra vida y, en última instancia, a todas ellas, y quería compartir lo que estoy aprendiendo sobre esta. Además, antes de empezar, quiero decir que ha sido un reto preparar una predicación sobre el descanso en un mes como este, porque imagino que los profes de la sala sabéis que cuando se acerca el fin del trimestre hay más trabajo de lo normal. Además, preparar una predicación cuando no es algo asiduo especialmente conlleva tiempo. Y bueno, las situaciones personales que pueden ser más o menos estresantes según qué época. Pero sin embargo, creo que todo esto, añadido al pensamiento habitual que llevo tiempo teniendo acerca del descanso y qué hacer y qué dice la Biblia sobre el descanso, es lo que ha originado esta predicación. Entonces, bueno, no está el índice ahí, pero voy a hablar de qué es el sábado, que es como la Biblia denomina el descanso, qué dice la Biblia sobre el sábado, por qué seguimos necesitándolo a día de hoy, cómo el sábado es una sombra de Jesús y cómo podemos practicar el sábado hoy de una manera más práctica. Entonces, bueno, quería empezar con con el origen etimológico de la palabra sábado, que viene del hebreo Shabbat y significa descansar, cesar el trabajo o poner fin. El sábado es de donde viene nuestra palabra sábado, porque el sábado era el último día de la semana para el pueblo judío y el día en el que practicaban el descanso. Y ahora quería hablar de qué dice la Biblia sobre el sábado. Entonces me gustaría leer uno de aquellos famosos 10 mandamientos que Dios da a su pueblo, a Moisés, y que por algún motivo veo que queda en un segundo plano a día de hoy y no le hacemos mucho caso. En Éxodo 20, espero que lo leáis bien, pero bueno, lo leo, del 8 al 11, dice: acuérdate del sábado, del día de descanso, al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún siervo de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tu hijo e hija, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Podemos estar más o menos de acuerdo como cristianos en que el mandamiento de guardar el sábado, de guardar el día de reposo, siga vigente a día de hoy. Y no vengo a traer el sábado judío con las obligaciones y las normas que tenía el pueblo judío o que siguen practicando a día de hoy, pero vengo a que pensemos en que si Dios mandó un día de descanso, quizá tenía sentido. Quizá un Dios que nos ha creado y que sabe cómo funcionamos nos está recordando que necesitamos un día de parar, descansar y recargar entre los 7 días de la semana. Estudiando sobre este tema, escuché una frase que decía: decidir respetar o no el sábado es como respetar o no la ley de la gravedad. Podemos ir a favor o en contra de ella, pero esto no cambiará lo que la realidad es. Que decidamos respetar y descansar un día a la semana no va a cambiar que nuestra naturaleza necesite el descanso. Por más que nos esforcemos en trabajar los 7 días, no va a cambiar que nuestra naturaleza te esté pidiendo un día de descanso. Todos los mandamientos en la Biblia, y especialmente los 10 mandamientos, están puestos por Dios para librarnos de la muerte y guiarnos en la vida.
Y no hablo de librarnos de la muerte hablando de la salvación eterna o que nos vayamos a salvar por guardar el sábado o los otros 9 mandamientos, sino que Dios nos los entregó para que nos fuera bien y para que florezcamos en esta vida ahora. Ahora quería hablar un poco de por qué seguimos necesitando el sábado a día de hoy. Creo que todos podemos identificarnos con que vivimos en una sociedad donde es muy difícil separar los tiempos de trabajo y de descanso. Posiblemente antes se trabajaba mucho más de manera física en el campo, por ejemplo, pero había una hora de inicio y de final marcada por la caída del sol, entiendo. Cuando ya no había más luz natural, la gente no podía trabajar más porque no veía y se tenía que ir a sus casas a descansar. Luego se inventó la electricidad y aunque es un invento buenísimo y no voy a hablar más de él, esto nos permite estar despiertos hasta la hora que queramos o desde la hora que queramos por la mañana porque podemos encender la luz y es cada vez más fácil ignorar las señales de cansancio que nuestro cuerpo nos da. Y el problema de esto es que se nos olvida seguir nuestros ritmos biológicos, que es lo que los expertos han coincidido en llamar ritmos o ciclos circadianos, que es simplemente cómo funciona nuestro cuerpo y cómo necesita la luz para trabajar y luego durante la oscuridad pues deberíamos descansar. Y esto es simplemente los científicos descubriendo cómo nos ha creado Dios y nuestra naturaleza. Porque no eres una máquina, eres un alma con un cuerpo y no estás hecho para trabajar las 24 horas del día. Da igual que no estemos en nuestro empleo, podemos hablar con nuestro jefe o con nuestros compañeros de trabajo por el móvil, podemos mirar el correo en fin de semana, fuera de nuestro horario de trabajo, podemos trabajar desde casa con el teletrabajo. Y la distinción evidente entre el trabajo y el descanso que vivían generaciones pasadas no está tan clara a día de hoy, pero nuestra naturaleza sigue siendo la misma y lo que necesitamos sigue siendo lo mismo. Quería hacer un paréntesis aquí y recordar que estoy hablando en rasgos generales. Creo que hay gente que tiende más naturalmente y más fácilmente a descansar y a apropiarse de ese descanso y hay gente a la que le resulta más difícil porque es más responsable o porque tiene una mayor idolatría al trabajo o a la superproductividad, que creo que es muy fácil en esta sociedad, y ellos necesitan apropiarse del descanso y habrá gente que necesite apropiarse más del trabajo y del esfuerzo al que Dios también nos habla. Entonces, bueno, este paréntesis simplemente para decir que creo que el Espíritu Santo debe hablarnos y confrontarnos a cada uno y ver quién necesita más apropiarse del descanso que Jesús nos ofrece y quién del trabajo. Como dice la Escritura, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí cierro este paréntesis. No nos creamos que vamos a ser más eficaces por no descansar, porque día a día descubrimos que cuando no descansamos tampoco rendimos bien en el trabajo. Cuando estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades, muchas veces hacemos un trabajo que hay que deshacer después. Le hablamos mal a nuestro equipo si trabajamos en equipo o le hablamos mal a nuestra familia y a nuestros amigos. Y creo que la mayoría de nosotros puede estar de acuerdo en que nuestro peor carácter sale cuando estamos cansados. Por lo menos para mí es muy fácil reconocer que cuando estoy cansada, no he descansado bien o estoy muchos días seguidos trabajando sin parar, estoy cansada y sale lo peor de mí con la gente que tengo más cerca, con mis compañeros de trabajo, con mi familia o con mis amigos. Y también quiero que seamos realistas. Todos nos vamos a cansar. Creo que el cansancio es algo con lo que todos nos identificamos. Tenemos meses más cansados, semanas más cansadas y días más cansados y es natural. Y es algo que no vamos a conseguir erradicar del todo mientras estemos aquí. Pero si sabemos que Dios ha provisto de un día de refrigerio, de descanso, de recargar para enfrentar la semana, creo que es torpe y me atrevería a decir desobediente por nuestra parte no utilizarlo. El escritor y teólogo John Stott escribió: Dios sabía lo que estaba haciendo cuando nos dio un día de descanso cada 7. Y quería citar la referencia bíblica, el por qué, dónde se instaura por primera vez en el mundo el día de descanso. En Génesis 2, cuando Dios termina su trabajo de la creación del mundo, dice: al llegar el día 7, Dios descansó.
porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios descansa después de terminar su trabajo, bendice y santifica ese día de descanso y después recuerda a su pueblo el mandamiento que hemos leído en Éxodo de que mantenga ese día santo. Dios santifica ese día, pero nos dice que mantengamos ese día santo, que no es tan sencillo. Y aún así nosotros pensamos que no tenemos por qué descansar. A propósito de esto, quería mencionar una cosa que vi en una entrevista, que son grandes invenciones de las que disfrutamos hoy en día y que han sido fruto de momentos de descanso. Por ejemplo, Newton paseaba por su jardín con las manos en los bolsillos cuando descubrió la ley de la gravedad. Descartes escribió el discurso del método tras verse aislado por la nieve cuando volvía de una campaña militar. Adam Smith concibió la riqueza de las naciones, que es un pilar en la economía moderna, simplemente para matar las horas muertas mientras acompañaba a un noble fuera de su país. Estas personas no se estaban esforzando por trabajar, estaban disfrutando de sus reflexiones en tiempos de quietud y de descanso. Y ahora quería hablar de cómo el sábado es una sombra de Jesús. El sábado, como el resto de la ley, encuentra su cumplimiento último en Jesús. Creo que el sábado apunta a disfrutar aquí en la tierra de lo que Jesús nos ha regalado para esta vida y que se cumplirá plenamente en la eternidad. El sábado es solo una sombra de la posibilidad de vivir cada día descansando en Jesús. En Mateo 11, Jesús dice: «Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Podemos decir, como hemos cantado, solo en Dios haya descanso mi alma. El día de descanso no es una huida de la realidad para luego volver a trabajar frenéticamente los otros 6 días, sino que es algo que nos conecta con los otros 6 días de una manera más profunda. El sábado es una sombra del reposo eterno de los que han puesto su confianza en el Señor y se nos regala para que ya podamos empezar a disfrutarlo en esta vida. Pero si no pasamos tiempo con ese Jesús, con ese Dios que nos promete descanso eterno cuando estamos con Él y que nos ayuda a recordarlo el resto de la semana, ¿cómo nos crearemos merecedores de este descanso? Quiero repetir esta frase. Si no pasamos tiempo con ese Jesús, con ese Dios que nos promete descanso eterno cuando estamos con Él, ¿cómo nos crearemos merecedores de ese descanso? El teólogo Walter Brueggemann dice: la gente que sábado, usando sábado como un verbo, es decir, la gente que practica el día de descanso, vive los 7 días de manera diferente. Dedicar un día a la semana a recordar, a meditar en que Dios es suficiente, en que tenemos lo suficiente, en que ya está terminado y no nos tenemos que esforzar más, cambia nuestra perspectiva para el resto de la semana. No es solamente un día de descanso que estar deseando los otros 6 días, sino que es algo que apunta al descanso eterno que podemos encontrar cada día en Jesús. Y aquí mi pregunta era, bueno, ¿y cómo puedo yo vivir mi sábado los 7 días de la semana y no estar siempre cansada? ¿Cómo puedo vivir el sábado, en definitiva, cada día de mi vida? Creo que pasar un día entero dedicado a obedecer y respetar el descanso que necesitamos puede impulsarnos y motivarnos a desear buscar ese descanso en Jesús cada día. Dios ordenó a su pueblo descansar después de trabajar 6 días, igual que vemos que Él lo hace. Dice que durante 6 días tenemos que trabajar y esforzarnos todo lo que podamos, esforzarnos al máximo y hacer todo nuestro trabajo habitual en esos 6 días. Pero aún en esos 6 días tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que, como dice Hebreo, esforzarnos por entrar en su reposo. Ya sea, por ejemplo, pasar tiempo con Dios al principio del día, que es algo que vemos que incluso Jesús hace en los evangelios, se despierta constantemente más temprano para pasar tiempo a solas con el Padre, y es Jesús, que es Dios mismo, necesitando pasar tiempo con el Padre antes de enfrentar el día. Lo podemos hacer a mediodía o por la noche o en 3 momentos diferentes a lo largo del día, si eso nos sirve mejor.
debemos buscar a Dios y recordar que tenemos acceso a Él todo el día, durante las 24 horas. Pero es muy difícil recordarlo si no lo practicamos a menudo. Ahora quería dar como algunas recomendaciones prácticas o consejos de cómo podemos practicar el sábado hoy. Para los judíos, el sábado, como he dicho, era el último día de la semana. Era el día en el que ellos podían descansar. Y en nuestra cultura, normalmente, nuestro día de descanso es el domingo. Quizá tú no tengas un horario convencional y tu día de descanso sea el lunes, el jueves o el viernes y no importa. No tenemos que decir, si no descanso el sábado o el domingo, ya no puedo descansar. Jesús dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que, en primer lugar, Jesús está confirmando que el sábado, el día de descanso, se hizo para el hombre, un día reservado para descansar. Y por otra, que ese día era una bendición para nosotros y no una carga. Así que veremos que el sábado puede verse distinto para diferentes personas. Según como sea, según lo que te haga descansar, tu sábado puede ser distinto al de otra persona. Pero algunas recomendaciones que vi que diferentes personas hacían es, por ejemplo, establecer un horario. Si todas las semanas, si todas las semanas descansas el mismo día, por ejemplo, el sábado, puedes acostumbrarte, ya que ese es tu día de descanso, a realmente descansar ese día siempre. Si tu día de descanso es el sábado, como he dicho, puedes empezar el viernes por la noche, por ejemplo, ya a desconectar, a descansar, terminar todo tu trabajo y cenar con tu familia o con tus amigos o ir a casa de alguien o charlar, estar con tu hijo, con tu mujer, con tu esposo, con amigos, lo que sea. Pero esa noche de antes ya empezar a desconectar porque no es tan sencillo hacerlo. Creo que cualquiera se identifica con que si tenemos una semana con muchas cosas, no es tan fácil desconectar cuando nos ponemos. Entonces, empezar la noche de antes puede ser útil y bueno, y comenzar pues con una cena, charlando, hablando de cómo ha ido la semana, lo mejor o lo peor, orando, cantando, charlando, abriendo una botella de vino, cada uno como le gustaría empezarlo y como esté descansando. Los psicólogos Esther Martínez y Eduardo Bracier afirman: el día de reposo ha de convertirse en un hábito, no en una excepción. Conseguir que se cumpla de forma taxativa nos proporcionará sensación de obediencia, familiaridad y comodidad. Estos psicólogos hablan de que el sábado debería ser una disciplina. Tenemos muchas disciplinas que nos parecen buenas a día de hoy y creo que descansar un día a la semana puede ser una de esas disciplinas que es bueno para afrontar el resto de la semana también. Además, puedes empezar esa noche y terminar la noche siguiente con el mismo ritual, digamos, pues con una cena con tu familia o charlando o haciendo como la misma cosa. Y si tu día de descanso, como he dicho, es cualquier otro día, que no sea el sábado o el domingo, también puedes practicar el sábado y el descanso igualmente, por supuesto. Y además la idea de planificar un día de descanso también nos ayuda a, si sé que lo voy a hacer el sábado, a hacer todo lo que tengo pendiente o intentarlo los días de antes. Si no me gusta limpiar y sé que el sábado no voy a querer limpiar antes para no ver todas las pelusas volando en casa el día de descanso, por ejemplo. Entonces, bueno, el segundo punto que quería hacer es ser sinceros con lo que nos hace descansar. Como he dicho antes, el sábado puede verse distinto según cómo seamos y según lo que nos haga descansar, porque somos diferentes. Pero creo que hay cosas que no nos hacen descansar a nadie. A veces pensamos que estamos descansando porque no estamos en nuestro lugar de trabajo y nos pasamos todo nuestro día de descanso con el móvil o viendo series o películas. Y simplemente que me gustaría que nos hiciéramos la pregunta: ¿estás descansando cuando haces esto? Que cada uno nos la hiciéramos. ¿O sientes que estás descansando y descansado después de realizar estas actividades? No tienen por qué ser cosas malas en sí mismas, pero quiero que hagamos un poco de introspección y seamos sinceros con nosotros mismos con respecto a lo que nos hace descansar y lo que no. Quería hacer nuestras aquí las palabras de David cuando dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos.
Fíjate en si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. El punto número 3 es hacer actividades que te produzcan deleite y descanso. Cuando pensaba en el sábado antes, pensaba como un día en el que no podías hacer nada y tenías que estar así mirando al techo y eso era como el descanso. Pero la realidad es que, según como sea, puedes hacer muchas cosas que te produzcan deleite o descanso. Si te encanta la cocina, puedes hacer ese día un postre que te encante. Si te encanta cocinar, hazlo. Si no te gusta, intenta hacerlo el día de antes o pedir comida ese día. Si te gusta la naturaleza y te encanta hacer senderismo, puedes irte ese día con tu familia o con tus amigos al campo, a la naturaleza, dar un paseo, ir al museo. Si te encanta estudiar filosofía, leer, abrir una botella de vino. El sábado puede verse diferente según quién seamos y esto no es una lista de cosas por hacer, sino ideas que estoy segura de que ya se os ocurren ideas que os gusten para aprovechar vuestro día de descanso, ideas para deleitarnos y para descansar durante ese día. Y por último, pasa tiempo con el Señor ese día. Recordemos, como hemos cantado, que solo en Dios haya descanso en nuestra alma. Pasa tiempo con el Señor experimentando que Él es suficiente y que Él es lo único que llena tu corazón. En el sábado, en una sociedad de superrealización y de querer siempre más, descansamos de querer más y de preocuparnos. Y en el sábado descansamos en que tenemos suficiente y en que Dios es suficiente y si lo tenemos a Él, tenemos todo. Confiamos en que Dios es el único reposo para nuestras almas. El sábado significa que Dios es suficiente mentalmente, físicamente, espiritualmente y durante este día estamos practicando la eternidad. Porque el sábado no lo hacen las personas, la comida o la cena, lo hace Dios mismo. Entonces quería para finalizar repasar los 4 consejos, establecer un horario, intentar adherirte en la medida de lo posible si tu horario es estricto en el trabajo a ese horario, sino tener la capacidad también de ser flexible y poder descansar en la medida de lo posible en tu día de descanso, que sé que en muchas personas es diferente cada semana. Segunda cosa, ser sinceros con lo que nos hace descansar y examinarnos y ver cuándo estamos descansando y cuándo no. 3, hacer cosas que te produzcan deleite y descanso con tu familia, con tus amigos, tú solo, tú sola. Y 4, pasar tiempo con el Señor. Y quiero volver a leer el último párrafo. En un mundo de realización, el sábado significa que Dios es suficiente mentalmente, físicamente y espiritualmente. En el sábado estamos practicando la eternidad, porque el sábado no lo hacen las personas, la comida o la cena, lo hace Dios mismo. Pues que así sí.